Imagina esto, estás navegando en redes, una tarde cualquiera. De repente, una mujer dice que su padre mató a más de 400 personas. El algoritmo hace lo suyo. En minutos, su historia da la vuelta al mundo. Los titulares se multiplican, los comentarios no paran. Algunos la creen, otros piensan que está loca. Este es el caso de Galina Treffield, la hija que afirmó haber descubierto que su padre era un monstruo, y aunque esto ocurrió este mismo año, sorprendentemente casi nadie lo habló. Mi nombre es Isnardi y soy uno más en esta gran plataforma. Estoy empezando a subir contenido relacionado con casos reales, análisis sociales y reflexiones sobre temas complejos como este. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Sin más preámbulos, comencemos. Marzo de 2025, California. Galina, de 43 años, publica en Facebook una confesión que impacta al mundo. Su padre, John Treffield, psiquiatra retirado de 86 años, le habría confesado ser uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. Según ella, elegía víctimas vulnerables, como indigentes o personas que nadie reclamaba. Los cuerpos desaparecían durante décadas, con ayuda de contactos en hospitales y clínicas privadas. Tenía cabañas de la muerte, en propiedades aisladas, donde supuestamente enterraba a las víctimas. En cuestión de horas, Treffield se vuelve tendencia mundial. Los medios publican titulares como «Hombre confiesa más de 400 asesinatos a su hija. El nuevo monstruo de California». Pero hay un problema. Nadie podía comprobarlo. En redes, el caso se convierte en un circo. Usuarios analizan los gestos de Galina, sus lágrimas, su tono de voz. Algunos creen en su historia, otros la acusan de buscar atención. Los mapas de los supuestos crímenes aparecen en YouTube y TikTok. Algunas personas intentan relacionar desapariciones reales con los relatos de Galina. Surge una fiebre colectiva. Todos quieren creer en el monstruo oculto frente a nuestros ojos. Cuando historias así aparecen en internet, la gente no busca pruebas, busca emociones, miedo, sorpresa, indignación. Galina tocó todos los botones del morbo colectivo. Hija traicionada, padre con doble vida, cientos de víctimas invisibles. Era el guión perfecto para viralizarse, pero la realidad era mucho más confusa. No pude encontrar el video original, pero su relato en su publicación de Facebook, traducido a nuestro idioma, lo vas a escuchar ahora. Hola, me llamo Galina y soy la hija de un asesino en serie. Hay un montón de especulaciones sobre qué tipo de padre era, especialmente a la luz de tantas fotos mías sonriendo con él. De niña quería mucho a mi padre. Me aterrorizaba, pero era todo lo que él tenía y lo quería. Sí, podría hablar de la vez que casi me tira por un acantilado al lado del puente de Albion cuando tenía 4 o 5 años. Podría hablar de que me cuidara un miembro de la secta Children of God, más o menos a la misma edad. Podría hablar de muchas cosas, pero mi abuso no es lo que las familias de las víctimas necesitan escuchar. Solo pretendo compartir cosas sobre John Treffield, como padres que son, como la siguiente información, relevantes para el caso. Mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años. Mi madre, Candy, sufre de una enfermedad mental, por lo que estuvo internada al menos 2 veces, una vez en el mismo hospital psiquiátrico donde John era paciente. Durante sus episodios de enfermedad mental, Candy a menudo se volvía violenta. Un día me dio una patada en la columna y me arrastró por un campo del pelo. Al día siguiente en la escuela me dolía caminar y me quedé en la enfermería, llorando del dolor. Mi padre echó a Candy. No quería la atención que tal paliza podría resultar. No quería otra investigación. En ese momento, mis padres ya estaban siendo investigados por los servicios de protección infantil del condado de Mendocino. Creo que la investigación comenzó alrededor de 1985 y continuó hasta algo así como 1989. Le preocupaban que John pudiera ser un de niños y que Candy lo hubiera encubierto. La investigación fue dirigida por Michael Rice, después de que un pediatra de Fort Bragg
descubriera que yo sufría una ETS. Petersen era el nombre del abogado que mi padre contrató para que la investigación por delitos sexuales desapareciera. Petersen tuvo éxito, pero no pudo hacer nada con los vastos chismes locales de que mi padre me había estado a largo plazo. Este chisme fue tan extremo que finalmente tuve que cambiar de escuela solo para alejarme, y no tengo ninguna duda de que bastantes lugareños recordarán los rumores hasta el día de hoy. Antes de que la investigación por el departamento del sheriff del condado de Mendocino, en 1983 más o menos, entró a la casa de John en Albion en medio de la noche y le ordenó a mi padre que me entregara. Ese mismo día mi padre se había enfurecido y atacado a mi madre y a 2 medios hermanos mayores. Mi madre temía que fuera su intención asesinar a los 3 y la terapeuta familiar, Lori Bloom, la instó a contactar a las autoridades en caso de que yo también, a la edad de 2 años, fuera asesinada. Ahora John y Candace se separaron y él tuvo la custodia exclusiva de mí a partir de ese momento durante varios años. Lejos de estar molesta, mi madre dejó claro que esencialmente estaba contenta de deshacerse de mí. Ahora aquí estaba yo con John, sola, y en el remoto bosque de secuoyas de Albion podía hacer lo que quisiera. Tenía casi 20 acres de total privacidad. John me asignó un trabajo: empezar a leer libros sobre asesinos en serie. Tenía una colección masiva de estos, todos con subrayados significativos y notas al margen escritas por él. Tenía todos y cada uno de los libros, jamás escritos sobre Ted Bundy, a veces 2 copias, una para casa y otra para guardar en su oficina en Fort Bragg. Bundy era un punto de referencia importante para él. John tenía una caravana cerrada a un lado de la casa en la que pasaba varias horas al día. La biblioteca de John era enorme. Posiblemente contenía hasta 5,000 libros y probablemente leía de 3 a 4 horas al día en esa caravana. Enfrente de él, en la pared, más tarde se colgaría una foto de 8x10 del cadáver de Ted Bundy. Todos los días, ese cadáver lo miraba mientras John tomaba su café de la mañana. El hecho de que John me pagara 1 centavo por página por leer libros sobre asesinos en serie fue notado por la escuela primaria de Mendocino, cuando me encontraron leyendo un libro sobre Ed Gein en el aula. Se aprobó una regla del distrito que prohibía los libros sobre asesinos en series en las escuelas primarias. La escuela no informó a CPS que me estaban obligando a hacer eso. Después de que leía un libro, yo me sentaba y lo discutía conmigo en detalle. En particular, quería hablar sobre cómo atrapaban a los asesinos en serie. La ciencia forense se estaba convirtiendo en algo real en la década de 1980. John sentía un intenso amor por la química y la ciencia, así que siempre supuse que por eso se centraba tanto en ese aspecto de los asesinatos en serie. Nunca hubo ninguna duda de si podía negarme a leer los libros. La palabra de John era de hierro en nuestra familia. La mayor parte del tiempo, John era muy tranquilo e incluso gentil. No era común verlo cambiar a la oscuridad, pero cuando eso sucedía, no había advertencia. Sus ojos, que ya eran de color marrón oscuro, se volvían negros. Su rostro se enrojecía oscuramente. Era increíblemente fuerte físicamente. Hacías lo que te decía. Punto. Como hacen muchos preadolescentes a los 11 años, dejé de ser tan sumisa. De hecho, me armé de valor unas cuantas veces para gritar, para desafiar. John decidió acabar con este cambio de personalidad. Me encerraron en una habitación durante 3 meses. Solo me permitían salir para ir al baño. No había llamadas telefónicas, ni televisión, ni cartas, absolutamente ningún contacto con el mundo exterior. Me dieron jarras de agua, una caja de cartón llena de fideos instantáneos, secos y pan crujiente, nada más. Tenía una almohadilla en el suelo, tal vez de 1,5 pulgadas de grosor, una manta y una almohada. Y ahí estaba. No me hablaba. No me permitían hablarle. La habitación tenía ventanas. Podría haberme escapado. Fácilmente podría haberlo hecho. Recuerdo haber mirado por esa ventana tantas veces, muy consciente de que podría correr hacia los vecinos. ¿Pero con qué fin? John había dicho que yo era mala y por eso me enviaron a mi habitación.
Tenía un alto funcionamiento autista y me tomaba todo muy literalmente. Había visto en la televisión tantas veces que enviar a un niño en su habitación estaba bien. Así que John me mantuviera en esa habitación, comiendo galletas y bebiendo agua, tenía que estar bien en algún nivel, lo que me merecía por defenderme. Se me ocurrió muchas veces que, si corría, me matarían. John me advirtió cientos de veces durante mi infancia que, si salía de la propiedad, sería y asesinada. Si no me y asesinaban, me trasladarían a un lugar mucho menos agradable que esta habitación, la tumba. Técnicamente era un refugio antiaéreo que John había diseñado y construido después de leer sobre algo similar perteneciente a su compañero asesino en serie del condado de Mendocino, Leonard Lake. John había contratado al constructor local John Chandler para que ayudara a construirlo, pagándole por debajo de la mesa. Trasladó a un manitas sin hogar, Frank Laws, y a su esposa, Sharon, para que también ayudaran a construirlo. John luego insinuó que asesinó a Frank y a Sharon, pero luego se retractó de la insinuación. La tumba estaba bajo tierra, se abría a una escalera, que bajaba tal vez 5 o 6 pies. En el interior había literas, construidas para parecerse a las de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, sin mantas, sin almohadas, sin amabilidades de ningún tipo. Las paredes no estaban pintadas, no había baldosas ni ningún otro suelo, solo cemento helado, sin electricidad, sin agua corriente. Estaba completamente oscuro, había bolsas de arroz seco y agua nada más. Desde el centro del techo había una tubería para el aire. La abertura junto a la escalera se mantenía encadenada y cerrada con llave desde el exterior. Si salía de la habitación en la que yo me había metido, había dicho que iría a vivir a la tumba. Sabía que en ese momento nadie se daría cuenta de que me había ido porque me educaban en casa. Todo lo que podía hacer era esperar el día en que me liberaran. No odiaba a mi padre por lo que me hizo. El abuso infantil sigue siendo para todos los que lo han sufrido un tema profundamente complicado. Lo más importante para mí era que siempre me decía que me quería, que era el único en la familia que lo hacía. Que mi madre me abandonara me hizo aferrarme a mi padre con más fuerza porque estaba desesperada por tener a una persona, solo a un pariente consanguíneo que me quisiera. Podía soportar cualquier cantidad de crueldad si el único resultado final era tener a un miembro de la familia que se preocupara. John me estaba haciendo más daño, pero al menos estaba físicamente presente. Nadie más lo estaba. John tenía 3 reglas sobre la tumba. Número 1. No te acerques. Número 2. Absolutamente no subas la colina cubierta de zarzamoras que había puesto encima para asegurar que los helicópteros no pudieran encontrarla. Número 3. Si violaba las 2 primeras reglas, lo más importante que nunca debía hacer era mirar por el tubo de aire. La última regla siempre me desconcertaba porque sabía que no habría nada que ver allí debido a la oscuridad. Sin embargo, nunca desobedecí las reglas. Muchos años después, cuando John confesó ser un asesino en serie, admitió que la tumba fue construida específicamente con el propósito de mantener a las víctimas femeninas a largo plazo antes de asesinarlas. Una víctima fue mantenida bajo tierra allí, dijo, durante 3 semanas antes de su asesinato. Dijo que estas mujeres eran esencialmente especiales. Se apegó a ellas. Se les asignaron nombres, ya que no quería llamarlas por sus nombres reales. Se les enterró en la propiedad de Albion, 16 mujeres y 2 hombres. Se ha negado a decir de dónde fueron secuestradas, pero ha declarado repetidamente que la mayoría de sus víctimas no eran locales o fueron transportadas al condado de Mendocino, drogadas, desde varias horas de distancia. Durante el periodo en que construyó la tumba, John viajaba regularmente al área de la bahía, que había llamado su hogar durante tantos años, y recogía a los autoestopistas entre allí y Albion. John afirma haber tomado polaroids de las víctimas dentro de la tumba
que enterró en cajas por toda la propiedad. Solo hay unas pocas fotografías de la tumba que conozco, tomadas durante su construcción. Estas se han mostrado a las autoridades. Algunos tipos de pruebas pueden ser fácilmente eliminadas. Una habitación de 10 pies hecha de hormigón sólido no es una de ellas. Aún así, no ha pasado nada. ¿Quién sabe qué tipo de pruebas forenses podrían estar dentro de ese horrible lugar, simplemente sentado allí, simplemente esperando que alguien con formación científica haga su trabajo? Tantos cuerpos nunca serán encontrados, pero una mancha de sangre con un código genético podría revelar a una familia al menos lo que le sucedió a su ser querido. Podrían tener el cierre de no esperar más a que una persona desaparecida regrese a casa. Podrían llorar adecuadamente. Las familias de las víctimas se lo merecen. ¿Por qué no lo tienen todavía? Y así termina la publicación de Yelena. Tras la viralización, el sheriff del condado de Mendocino revisó las denuncias. No había evidencia física ni registros de crímenes. Se revisó ADN de Treffield y bases de datos nacionales, sin coincidencias. Propiedades investigadas, incluida la tumba, vacías de pruebas. Conclusión oficial: no hay pruebas de que John Treffield haya matado a alguien. Este caso muestra cómo las redes sociales pueden crear verdades alternativas. Una historia repetida suficientes veces puede parecer real. Lo más inquietante no es que alguien mienta, sino cuántos quieren creerlo. Galina eliminó sus publicaciones. Dijo haber malinterpretado lo que su padre decía mientras estaba enfermo, pero el rumor ya no podía detenerse. El supuesto asesino nunca existió. Solo existió una historia que el mundo necesitaba creer. Y quizás ese sea el verdadero crimen. Preferimos compartir el miedo antes que comprobar la verdad.